Bienvenido de nuevo a la segunda parte para determinar si una ecuación diferencial de primer orden es homogénea. En el video anterior, nos enfocamos en la definición dada por D, 510 es igual a f de x, y es homogéneo si se puede escribir f de x, y en función de x a y o ya x. En este video, vamos a utilizar la definición alternativa que dice, una ecuación diferencial en la forma D, 510, es igual a f de x, y es homogéneo si f de tx, t es igual a f de x, y. Entonces, esta definición aquí es útil si el conjunto correcto de la ecuación diferencial es bastante complicado o es difícil escribirlo como una relación de x a y a x. Echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Para determinar si esta ecuación diferencial es homogénea, vamos a dejar que este lado derecho sea f de x, y luego determinaremos f de tx, t, y es homogéneo. Debe ser igual a la función original f. Entonces f de la coma txt significa. Vamos a reemplazar cada x con tx y cada y con t. Entonces tendremos tx veces t veces aumentó el poder de tx sobre t. Luego, allí, vamos a tener tx al cuadrado más t al cuadrado. Plus ty squared. Seno tx sobre t. Tx over ty. Ahora vea si podemos simplificar. ¿Podemos escribir esto como t cuadrado sí? Veces se aumentó el poder t. Aquí tenemos una t sobre una t que se simplifica a 1. Entonces tenemos e elevado al poder de x dividido por y. Mirando el denominador tendríamos t al cuadrado, x al cuadrado, más t al cuadrado, y al cuadrado. Seno, y nuevamente aquí tenemos t sobre t, eso se simplifica a 1. Entonces tenemos un seno de x dividido por y. Ahora si miras el denominador, observe cómo estos dos términos, conectados por suma, tienen el factor común de t al cuadrado, por lo que ahora factorizaremos t al cuadrado del denominador. Eso nos dejará con x al cuadrado más y al cuadrado, seno x dividido por y. X divided by y. Y ahora observe que el numerador y el denominador contienen dos factores de t, o t al cuadrado, y t al cuadrado sobre t al cuadrado se simplifica a 1. Entonces ahora tenemos y t al poder de x dividido por y. Todo x cuadrado más y cuadrado. Seno de x dividido por y. Y observe cómo ahora, f de la coma tx de t, una vez que se ha simplificado, está en esta forma. Lo que es igual a la función original f de x, y aquí. Por lo tanto, hemos demostrado que la ecuación diferencial dada es homogénea. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, mostrará que la ecuación diferencial es homogénea al mostrar que el lado derecho se puede escribir en función de y dividido por x, o x dividido por y. Pero en algunos casos, cuando la función f es complicada, también podemos usar esta técnica. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.